En este país, la información viaja en bits, en data. El cómo nos llega la información a los venezolanos se transformó. La información básicamente nos está llegando por medios digitales, pero debemos entender la dimensión de estos medios digitales, es decir, los medios sociales, donde las herramientas de mensajería como WhatsApp y SMS son las más poderosas. Para que tengamos más o menos idea de cómo funcionan las cosas, cerca de 11 millones de teléfonos inteligentes existen en el mercado, es decir, WhatsApp solamente puede llegar a 11 millones de personas de las 30 millones que tenemos. Por eso, la combinación de información de todos los medios es muy importante. Y que no tengamos, por ejemplo, a César Miguel Rondón en el aire es una... Por eso este snack está muy direccionado a los generadores de información, a los periodistas. Vemos cada vez más cómo los periodistas no tienen espacio en los medios tradicionales. Por culpa de los medios, no, nada que ver. El culpable es uno solo. Por eso es muy importante la construcción del ecosistema digital de estos periodistas. Además, es muy importante cómo nosotros como sociedad civil apoyamos a estos periodistas siguiéndolos y expandiendo su información. Para ello, quiero hablar un poco sobre todo ese ecosistema. Es muy importante que cada uno de los ciudadanos creemos una plataforma de cuáles son nuestros periodistas confiables y a su vez podamos expandir la información. No solamente en WhatsApp, no solamente en Instagram, no solamente en Facebook, sino también en SMS. No toda la población venezolana tiene la capacidad de tener un teléfono inteligente. Se estima que 11 millones de personas tienen teléfono inteligente en Venezuela hoy día. ¿Qué considero importante? Que seamos conscientes de que tenemos audiencias y los periodistas tienen audiencias. Estas audiencias a su vez tienen audiencias. Entonces, si podemos construir una red de información a través de las plataformas, podemos hacer que la información se expanda. Muy importante como ciudadanos que tengamos la responsabilidad de compartir la información que tiene credibilidad. Es decir, para ello busquemos un grupo de periodistas de confianza que nos transmiten la información que más sentimos que se acerca a la información real. Y cada vez más es importante que los periodistas creen un ecosistema de comunicación digital que esté integrado por múltiples nichos, que la suma de los conjuntos genere un alcance mucho más masivo. Entonces, un periodista genera una noticia, la pone en su plataforma. ¿Esa plataforma qué es? ¿Ese ecosistema qué es? Su cuenta de Twitter, su cuenta de Instagram, su cuenta de Facebook, su canal de YouTube, su grupo en WhatsApp, su grupo en Telegram, un envío de SMS. Todas estas personas ven la información, esta información se propaga. Así tenemos la capacidad de informarnos. Lo ideal sería que todo fuera el ecosistema mucho más sano y que los periodistas tuvieran los medios tradicionales, pero en el contexto que tenemos se hace complejo que tengamos canales de televisión y emisoras de radio generando la información que necesita la población conocer. ¿Cuál es el gran reto de esto? Es que no es sustentable. Es decir, los periodistas no tienen la capacidad de monetización de las plataformas sociales y digitales. En Venezuela aún no tenemos ni la capacidad económica para poder soportar solamente en plataformas digitales la información. Por eso es muy importante que volvamos a tener los espacios en los medios tradicionales de comunicación, porque son los que lo hacen sustentables y monetizables. Tal vez en el futuro los ecosistemas digitales que ya existen hoy, pero en Venezuela aún no tenemos esa capacidad, puedan monetizar la información y podemos pagar por contenidos de calidad, pero no es el contexto real. Hablemos un poco de data. Hay 30 millones de venezolanos, de ellos cerca de 18 millones tienen internet, de los que tienen internet cerca de 17 millones tienen Facebook. Instagram es una plataforma mobile, por lo cual estimamos que cerca de entre 7 y 8 millones de personas en Venezuela tienen Instagram, sobre los 11 millones de personas que tienen teléfonos inteligentes. Para que tengan una idea, pensamos que el alcance de las historias de Instagram son relativamente un 25% de esas personas, es decir, que el alcance máximo de una historia puede estar alrededor de los 2-3 millones de personas. Twitter puede ser seguido entre 8 y 10 millones de personas en el país. Otra de las cosas importantes es el formato que se transmite la información. La idea sería que todos los formatos sean nativos de la plataforma, es decir, estén construidos con el lenguaje y la tecnología que la plataforma entrega. No es lo mismo ver un contenido en una historia de Instagram o en una historia de Facebook, o ver el contenido en un en vivo en Facebook o en un en vivo en Instagram. Eso me hace reflexionar sobre los en vivos. Los en vivos tienen características complejas. Estoy viendo muy frecuente en vivos en Instagram, y hay que saber que la gente que ve los en vivos en Instagram tiene una característica: lo están viendo en su mobile, por lo cual depende de la data, si no está en Wi-Fi. Por lo cual cada vez que está viendo el en vivo de Instagram deja de ver otras cosas. Y en este momento de información continua, el FOMO o el miedo de perdernos algo nos hace sentir que estar dedicado a una conexión mucho rato es muy complejo. Por eso los invito a reflexionar sobre las plataformas en vivo que estamos haciendo y el tiempo que van a dedicar. Si es un mensaje corto, conciso, concreto, tal vez Instagram en vivo está muy bien. Pero si es un mensaje largo, complejo, tal vez plataformas como Facebook o YouTube son mejores para los en vivo. ¿Por qué? Porque te permite verlo en el desktop. Y yo puedo ver en el desktop mientras sigo en el celular consultando las noticias y la información. Entonces, en concreto, a los periodistas, creen un ecosistema donde cada uno de los nichos son una masa de alcance significativa que permita que la información llegue. Consideren el SMS y las plataformas de mensajería. A los ciudadanos, validemos la información, sigamos un grupo de periodistas, seleccionemos a los periodistas que queremos seguir, compartamos la información a todas aquellas personas, inclusive el boca a boca con los vecinos es importante. No dejemos todo lo digital, hay mucha gente que no tiene acceso a estas plataformas digitales. Pensemos también en nuestro vecino
vecinos y conversemos y hablemos. A los medios debemos apoyarlos porque debemos restituir que cada uno de los periodistas puedan hablar de lo que quieran en los medios tradicionales. En este proceso de información todos tenemos un rol. Este snack se lo dedico a César Miguel Rondón y a su equipo, no solamente por su programa de radio, porque es que en ese programa de radio se generaba muchísimas veces la información de la noticia. Lo que allí pasaba se veía después en social, en Trend Topic y en los diferentes medios. Es un poder de información muy importante que dejamos de tener hoy. Y hoy, en vez de llévatelo, tráetelo.